Abrí los ojos. Nada. Comencé a parpadear, buscando algo en la inmensa oscuridad que me rodeaba. Nada. Un pequeño escalofrío recorrió mi espalda. ¿Dónde estaba? El aire frío se cernía sobre mí mientras lentamente caía en pánico. La revelación me invadió. Un horror increíble se hizo evidente. No sabía dónde estaba. No sabía quién era. Intenté recordar el pasado, pero solo encontré un vacío. Mi memoria estaba borrosa, y apenas podía recordar algo. Busqué alguna explicación en el fondo de mi mente. Traté de pensar en mi personalidad. ¿Habría alguien que conociera que quisiera ponerme en esta situación? ¿Qué tipo de persona era antes de esto? Intenté gritar, llamando a cualquiera que pudiera estar en la distancia, pero solo un gemido logró escapar de mi garganta. Tosí, pero mi garganta estaba increíblemente seca, y solo una pequeña voz ronca logró hablar. Al palpar a mi alrededor, solo encontré tierra y algo de metal, algo afilado. Solo podía sentir una pared, cubierta de musgo, pero parecía que todas las otras paredes estaban fuera de mi alcance. En mi intento de levantarme, descubrí que estaba encadenado a algo, quizás un poste de madera. De todos modos, no importaba, ya que parecía ser demasiado débil para levantarme. Caí de rodillas, descansando en la tierra y la piedra. Estaba atrapado. Mientras yacía en la tierra, comencé a darme cuenta de que iba a estar atrapado aquí más tiempo del que pensaba. Estaba solo, en una habitación con solo mis pensamientos. Mis pensamientos parecían ser mi peor enemigo en ese momento. Mi imaginación corría desenfrenada con nuevas ideas, cada una peor que la anterior. ¿Qué vida tan dolorosa era? Comencé a buscar nuevas ideas en el fondo de mi cerebro. Pero me rendí, y opté por pensar en algo mucho más simple. ¿Dónde demonios estaba? La primera respuesta que surgió en mi mente no fue agradable. ¿Y si estaba muerto? ¿Era esta la otra vida? Solo en una habitación por toda la eternidad, solo para sentarte aquí hasta que tus propios pensamientos te destrocen. Y tal vez, esto era el infierno. Entonces la pregunta volvió a mí. ¿Qué tipo de persona era antes de esto? Comencé a mirarme a mí mismo, pensando. ¿Era una persona que merecía esto? ¿Y si lo era? ¿Podría haber sido tan ingrato, que mi destino era quedar atrapado en una caja? ¿Y si un maníaco me estaba reteniendo aquí? Aunque parecía poco probable, mis pensamientos saltaban de conclusión en conclusión sobre por qué estaba atrapado. Mi peor temor se hizo realidad cuando puse mi mano sobre mi pecho. Sangre. Empecé a entrar en pánico, mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta de que la sangre era mía. Provenía de mi estómago. Tenía una herida increíblemente grande. Una herida de puñalada. Era un corte limpio en mi estómago inferior. La sangre no salía rápido, pero era suficiente para empapar mi camiseta. Era reciente. De repente, ambas teorías empezaron a tener sentido. Y de repente, parecía que la verdad estaba amaneciendo sobre mí. Pero de repente, no quería saber la verdad. Si realmente estaba muerto, ¿tendría que quedarme aquí por toda la eternidad? ¿Qué clase de vida era esa? ¿Y si un asesino me estaba reteniendo aquí, esperando el momento adecuado para atacarme? ¿Y si estaba loco, y este era su método para curarme? Si estaba loco, ¿por qué estaría en esta condición? En el momento, cualquier cosa parecía posible. Seguro que me sentía como si estuviera enloqueciendo. Comencé a sentirme apretado, a pesar de todo el espacio a mi alrededor. No podía respirar, como si mi pánico estuviera apretando mi garganta. Esto realmente era un tormento interminable. Sabía en ese momento que este sería mi destino. Era el castigo definitivo. Iba a volverme contra mí mismo. Nuestra propia mente siempre será nuestro peor enemigo.
Apoyé mi cabeza en la piedra. Ahora, lo único que realmente importaba era que iba a morir aquí. Comencé a llorar, un gemido resonando por el pasillo. Me esforcé por pensar en mi vida. ¿Fue una buena vida? Para mí, parecía que había vivido toda mi vida sin saber que la muerte acechaba en cada esquina. Nunca aprecié realmente lo que tenía. Simplemente ignoré todas las cosas buenas en mi vida y siempre quise más. Me pregunté si realmente había tenido éxito. O si alguien me amaba. O si tenía una familia. Traté de no pensar en lo demás. Si tenía una familia, estarían muy preocupados. Un dolor agudo comenzó a formarse en mi estómago. En mi mente, sabía que tenía a alguien a quien volver. No podía rendirme. La gente estaba preocupada por mí, ¿verdad? Alguien allá afuera me había estado buscando. Necesitaba salir de aquí. Necesitaba regresar. En ese momento, no importaba si estaba muerto, loco, o incluso siendo retenido cautivo. Solo necesitaba salir. Si tenía una vida que vivir, una vida que completar, la muerte era mi peor temor y no iba a dejar que me atrapara. Comencé a tirar de mi cadena, tratando de avanzar, pero resultó ser inútil. No me importaba la verdad y no le tenía miedo. La verdad es algo que nunca podemos evitar, y tendremos que vivir con ella, sin importar cuán horrible sea. No estaba ignorando la horrible verdad en mi vida. En ese momento, parecía que en mi vida pasada, sí ignoraba la verdad. Cortaba esquinas, tratando de evitar esa gran mancha negra de horror que se escondía frente a mí todo el tiempo. Disfrutaba quedándome en un mundo de fantasía, donde todos los problemas simplemente desaparecerían mientras continuaba mi vida. Creo que todos hicimos eso. Era una idea que funcionaba. Una idea que continuaba empujándonos hacia adelante hasta el día en que ya no funcionaba. El día en que la verdad nos confrontaba. Hoy fue ese día para mí. Iba a escapar y confrontar la verdad en mis propios términos. Incluso si esto era el infierno, o simplemente el sótano de un psicópata, tenía que haber una salida. Incluso si era hacia más tormento, cualquier cosa era mejor que esto. Mientras tiraba hacia adelante una última vez, solté un grito de dolor. Mi pierna comenzó a arder de agonía y mi pecho comenzó a explotar de dolor también. El dolor era una ola repentina de agonía y no pude soportarlo. Comencé a darme cuenta de que mi tobillo estaba torcido. Estaba empujado a una posición de dolor inimaginable. ¿Fue obra mía? ¿O quizás el trabajo de alguien más? El dolor luego comenzó a volverse increíblemente insoportable. Todo parecía estar en llamas. No pude soportarlo más y comencé a sucumbir al tormento. No, comencé a pensar para mí mismo. No. De repente, comencé a sentirme mareado y bastante aturdido. Sentí que mi visión se volvía borrosa, incluso si todo era oscuridad. Comencé a darme cuenta de que no lo iba a lograr. Me había rendido tan fácilmente en el momento. Descansé en el suelo una última vez y comencé a desvanecerme. Se sentía como si estuviera flotando. Flotando a través de la oscuridad. Cuando desperté, tosí sangre. No sabía qué me estaba pasando. Todo parecía tan doloroso. Me sentía como una gran bola de agonía flotando a través de la oscuridad. Ni siquiera podía sentir el suelo y estaba justo allí. En momentos, siento que puedo ver a alguien. Un hombre abriendo la puerta, mirándome con un cuchillo en la mano. Ya no puedo distinguir qué es mi imaginación y qué es la realidad. Todo parece un borrón ahora. Vi las bolas de luz en el rincón de mis ojos, y sabía que estaban allí. No iba a fingir que solo eran mi imaginación. Podía verlas. Podía oírlas. Me hablaban sobre la muerte. Me decían que iba a morir.
Ni siquiera me hagas empezar con las manos. Las manos eran agonía. Sentirlas retorcerse sobre tu cara y ni siquiera poder verlas era una tortura. Algunos días estaban por todas partes. Incluso puedo escuchar los susurros. Horribles, indescriptibles susurros que se deslizan en mi oído, plantando ideas en mi cabeza. Las serpientes y los insectos requieren acostumbrarse. Pero eso no quiere decir que no sean molestos. El tiempo es imposible de seguir. Mi mente me dice que han pasado un par de horas, pero se siente como meses. Imagina quedarte en la oscuridad durante meses. Solo imagínalo. Piensa en cómo tus pensamientos pueden volverse contra ti. Cómo pueden destrozarte. Piénsalo. Solo piénsalo. Me sorprende lo rápido que me he rendido. Lo que una vez parecía una tarea tan simple ahora se siente como un sueño imposible. Tenía razón. Mi imaginación era mi peor enemigo. A veces me quedo aquí, deseando poder morir. Pero en el fondo, sé que esa no es la verdad. La verdad realmente es que ninguno de nosotros realmente quiere morir. Todos decimos que podemos aceptarlo, pero honestamente, todos tenemos ese miedo. Tenemos el miedo de saber. No queremos la verdad, pero necesitamos la verdad. Preferiríamos ser felices, atrapados en nuestro propio mundo de fantasía. Hace solo un par de horas, pensé que no había nada de qué tener miedo. Y ahora sé que hay algunas cosas en este mundo que necesitamos ignorar. Enterrar dentro de nuestro subconsciente y continuar la vida sin ellas. La verdad es aterradora. Nunca deberíamos conocer la verdad. Atrapado aquí abajo. Debería saberlo. No quiero morir, pensé para mí mismo. No quiero morir, repetí en mi cabeza. Tomé una respiración profunda mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Podía ver la luz. Realmente podía verla. Una luz roja resplandeciente al final del túnel. Cerré los ojos y estaba listo para abrazar la muerte. Lo que sea que pasara, pasara y lo que fuera de mi agrado o no, no sabía quién era originalmente. Pero en el momento, no importaba. Honestamente, no importaba. Iba a tener que enfrentar la muerte en ese momento, y todos vamos a tener que enfrentar la muerte algún día. Nadie puede negar eso. Es solo parte de la verdad. Me asombra cuánto he descubierto en mi agonía. Incluso si no sabía quién era originalmente, sentía que había aprendido algo sobre mí mismo. Estaba listo para morir. Mis manos se apretaron, un estruendo ocurrió a mi alrededor. Todo se sentía diferente. Hasta que sucedió. ¿Qué fue eso? Comencé a recordar que había escuchado ese sonido antes. En algún lugar en el fondo de mi mente. Era eso Un hombre se sentó, la tristeza en su rostro. No sabía lo que había hecho. Hace unas horas, había atropellado a un hombre dentro de un túnel de tren. Al principio, honestamente no se dio cuenta de lo que había pasado. Detuvo el tren, miró dentro del túnel y marcó el 911 tan rápido como pudo. Cuando llegaron los policías, el ferrocarril interno fue cerrado. Y después de un examen exhaustivo del túnel, encontraron el cuerpo. Había sido atropellado por el tren. El conductor del tren se dio cuenta de que las lágrimas corrían por sus ojos. Honestamente, no lo hizo a propósito. No tenía control. Iba a tener que vivir con esta pena el resto de su vida. Los policías estaban confundidos. No entendían cómo un hombre como este podría terminar en un túnel de tren. O incluso quedar atrapado en un túnel de tren. Estaba sufriendo una herida mayor en el pecho y un tobillo torcido. No pudieron sacar ninguna conclusión positiva, pero no reconocieron al hombre. El hombre era un ladrón a tiempo parcial que vivía en las calles.
Fue echado de su casa hace un par de meses y desde entonces recurrió al crimen y al consumo de drogas. Los policías no conocían a nadie que realmente lo conociera tanto, así que no tenían una pista de nada. «Qué pobre funeral va a tener este», dijo uno de los policías mientras escribía algo. El conductor aún no podía comprender los eventos. El dolor era demasiado. El horror de la realidad golpeó cada hueso de su cuerpo. Una vida y un destino terribles a los que éste sucumbió, pensó para sí mismo.